El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 y verso 4, refiriéndose a los judíos sus hermanos, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y por medio de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Los judíos son y han sido un pueblo especial en el corazón de Dios. Por medio de ellos hemos sido bendecidos por Cristo, el judío. Hoy en día hay muchos grupos religiosos, como antes lo ha habido también, que son muy estudiosos de las Escrituras, que buscan con mucha sinceridad a Dios y lo buscan de una manera que nosotras las creyentes aún no lo hacemos. Uno de estos grupos practica lo que ellos llaman la Itbodedut. ¿Qué es la Itbodedut para este grupo? Es una cita privada con el Creador. Es apartar un tiempo diariamente de nuestra agenda tan atareada para poder estar a solas con el Creador y agradecerle por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Es un tiempo para poder pedirle perdón por nuestras fallas, nuestros pecados, para pedirle orientación, para poder contarle nuestros problemas. Es un tiempo para que podamos estar con Él. Aunque ellos hablan de apartarse a un lugar para derramar el corazón ante Dios, ellos dicen que podemos hacerlo en cualquier lugar, la cocina, la sala, etc. Lo importante es apartar ese tiempo diario para estar a solas con el Creador. ¿Por qué yo les hablo de la Itbodedut? Porque este concepto cambió mi vida en un momento crucial. Aunque yo como creyente sé la importancia de orar, de estar con Dios, este concepto cambió mi vida de una manera tremenda. Ellos hablan de hacer por lo menos una hora diaria de Itbodedut, en la cual la dividen en gratitud, arrepentimiento y peticiones. Para poder entender por qué fue clave para mi vida, permítame contarles un poco de nuestra historia. Nosotros con mi esposo fuimos enviados al campo misionero en el año de 1989. Fuimos enviados a la región llamada Tactic, en Alta Verapaz, Guatemala. Y cuando fuimos instalados por el presidente de la organización a la cual pertenecíamos en ese momento. Él llegó junto con 2 pastores adjuntos. El día que ellos nos instalaron, el Señor dio una palabra profética a través del presidente diciendo: hijo e hija, yo los he llamado y no ha sido el llamamiento de los hombres. Qué aliento para nuestras vidas oír esas palabras. Yo los he llamado y no ha sido el llamamiento de los hombres. Con ese ánimo en nuestra vida pasamos 9 años en esa región, pastoreando simultáneamente otra región por 4 años llamada Salamá. Estuvimos ahí hasta el año de 1998, cuando de repente el Señor puso en nuestro corazón con mi esposo que era un tiempo de movernos, de hacer un cambio en nuestra vida. No sabíamos qué íbamos a hacer o a dónde íbamos a ir, sin embargo sabíamos que era un tiempo de movernos. Para nuestra sorpresa, el presidente de la organización sintió que debíamos ser enviados a Chile, y así fue que ellos nos enviaron a Chile y llegamos a la 8ª región, a Talcahuano. Estuvimos ahí por 16 años y ahí en esa región fundamos una iglesia. Con el tiempo, unos hermanos de otra región, de la 4ª región en La Serena, nos pidieron ayuda. Nosotros fuimos a ayudarles y con el tiempo enviaron a un pastor en el año de 2008. Luego, cuando llegó el año de 2014, en agosto, se nos pidió hacer un cambio nuevamente. Se nos pidió venir al Ecuador. Debo ser sincera que inicialmente yo no quería hacer ese cambio, pero queríamos obedecer y por eso vinimos en el 2014 al Ecuador. Pasamos acá 3 años y medio. Ministerialmente hablando, fueron los años más difíciles que hemos vivido en nuestra vida. Pasados esos 3 años y medio y con tanta aflicción en nuestra vida,
tomamos la decisión en el año de 2018, en febrero, y renunciamos al ministerio. Y nos fuimos del Ecuador, estuvimos fuera por un tiempo, pero seguíamos buscando la voluntad del Señor. Yo me fui de este lugar con mucho dolor y muy devastada. Iba muy triste y muy devastada. Pero estando fuera, fue así que yo me encontré con este concepto, la Itbodedut. Y un día, después de haber ya leído y entendido de qué se trataba, un 30 de abril de 2018, yo estaba sola en la casa y decidí que yo quería hacer la plegaria personal, como ellos lo decían, 1 hora de plegaria personal. Entonces comencé esa mañana, sentada en la cama, con mis ojos abiertos, empecé por agradecerle al Señor y empecé agradeciéndole por la familia donde había nacido, por la iglesia donde había nacido de nuevo, por haber conocido a mi esposo, por el tiempo cuando entramos al ministerio. Pero cuando me refería al ministerio, yo empecé a decirle una frase. Señor, le dije, cuando fuimos enviados a Tactic, te dijimos sí a ti y no a los hombres. Y así yo iba diciendo esta frase en cada cambio, cuando fuimos enviados a Chile, cuando fuimos enviados a Salamá, cuando nos movimos a La Serena para visitar a estos hermanos. Y en cada paso de ministerio yo le iba diciendo, te dijimos sí a ti y no a los hombres. Cuando llegó el año de 2014 y se nos pidió venir al Ecuador, en ese momento cuando yo iba a decir esa frase, vinieron a mí los recuerdos de esos años tan difíciles y mi corazón empezó a quebrantarse, yo empecé a llorar con dolor y yo le dije, Señor, si yo hubiese sabido que en el Ecuador yo iba a morir, te hubiera dicho que no, pero Señor, te dijimos sí a ti y no a los hombres. El Señor hizo que yo fuera diciendo esa frase en cada cambio de nuestra vida para llevarme al punto exacto donde Él quería tenerme y quebrantarme y que yo pudiera reconocer que no había sido la mano de los hombres, sino su mano soberana, sus decisiones sobre nuestra vida, las que habían hecho estos cambios. En ese momento que yo le dije eso, mi corazón fue quebrantado, pero ese día marcó un inicio en mi corazón. El Señor empezó a sanarme. El Señor empezó a derramar de su bálsamo, de su aceite, y empezó a mostrarme los propósitos eternos que Él había tenido para este cambio en nuestra vida. Como dice Jeremías 29:11, que sus pensamientos de bien son de bien para nuestra vida, para darnos un futuro y una esperanza. Fue en esos años que nuestra segunda y tercera hija se relacionaron con quienes hoy día son sus esposos. Fue acá donde mi hermana menor conoció a quien hoy es su esposo. Fue acá de donde mi hija mayor con toda su familia regresaron nuevamente a los Estados Unidos, a un estado diferente al cual ellos habían salido y un estado que era mejor para vivir ellos allí. De manera que los propósitos de Dios eran eternos y más altos que lo que nosotros podíamos imaginarnos. Nosotros estuvimos fuera un tiempo del Ecuador y en el año de 2020 Él nos regresó en octubre. Y tuvimos nuestra primera reunión el 11 de octubre. El día 12 se cumplían 33 años de una palabra profética que el Señor le había dado a mi esposo cuando nos graduamos del Instituto Bíblico, diciéndole, te voy a regresar a ese pueblo de donde has venido y tú vas a guiar a esa gente en el camino de justicia y les vas a mostrar con un brazo fuerte y con una voz de profecía mi palabra. Solo Dios podía cumplir esa palabra profética 33 años después de habernosla dado en el tiempo que Él había decidido. Hablando de la Itbodedut, yo sigo practicando esa plegaria personal, ese tiempo a solas con mi Dios, y puedo decirles que he hallado una riqueza increíble en ese tiempo a solas con Dios. Yo te invito que si tú no has apartado todavía un tiempo a solas con Dios cada día, empieces desde hoy mismo a hacerlo. Y yo te aseguro
que tú vas a tener innumerables bendiciones que ni siquiera has imaginado. Vas a poder experimentar el poder hablar con tu Dios, el poder hacerle partícipe de tu vida. Y tú te vas a dar cuenta que tienes un amigo, que tienes un padre, que tienes un hermano a quien puedes acudir cada día y en cada momento y a cada instante. No importa dónde tú te encuentres, pero aparta cada día un tiempo para estar con tu Dios. Que el Señor te bendiga.